Vamos a comenzar con nuestro estudio. Esta noche, hermano, es un estudio que no sé cuánto podamos avanzar, porque la verdad, el apóstol Pablo es una inmensidad todo lo que se puede de un versículo. Pero vamos a tratar de avanzar lo más que podamos, ¿ok? Así es que en el versículo 29, la semana pasada estuvimos hablando de lo que era la resurrección de los muertos. Y el apóstol Pablo estaba queriendo asegurar a los corintios de que la resurrección era necesaria, es una base para nosotros como cristianos que creamos en la resurrección. Porque, como les decía yo, si no creemos en la resurrección, en vano creemos. Seríamos los más miserables de todos, porque estaríamos peor que otras personas, otros religiosos. Pero sabemos que nosotros creemos de que Cristo resucitó y hubieron muchos testigos. Eso lo vimos la semana pasada. Ahora, en el versículo 29, el apóstol Pablo dice: de otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos? Si en ninguna manera los muertos resucitan. ¿Por qué pues se bautizan por los muertos? Ahora, este versículo hace relación a una costumbre que se tenía. Hasta la fecha hay lugares y hay muchas tradiciones y culturas que todavía lo hacen por los muertos. Se puede decir que era una costumbre que tenían, que por ejemplo los muertos que no se habían bautizado, las personas, los vivos, se bautizaban en nombre de esos muertos. Y usted sabe que eso el apóstol Pablo lo condenó, es una práctica que no es bíblica. Hay una secta que lo practica, creo que hermano Israel puedes conocer un poquito más de esta práctica en los mormones. Ellos la practican porque ellos se bautizan por los muertos. Los mormones tienen esta práctica y lo hacen, por ejemplo, si hubo una persona de alta jerarquía, entonces se bautizan en nombre de esa persona, como diciendo, prácticamente es una cosa como espiritismo, si se puede decir. Es una práctica que no es bíblica, mis hermanos. Así como también pedir por los muertos. Es una práctica que también, usted sabe que eso es muy común en la religión católica, que oran y rezan por los muertos, ¿verdad? Entonces, viene siendo la misma práctica esta de que hacían, de que se bautizaban por los muertos, pero el apóstol Pablo le está diciendo que si no creen en la resurrección, entonces ¿cuál es el propósito de que se bauticen por los muertos? O sea, se le hace sentido, ¿verdad? De que si yo no creo que hay resurrección, entonces ¿por qué me voy a bautizar a nombre de un muerto? Esa es una cosa que no tiene ningún sentido, y por eso el apóstol Pablo se los menciona a ellos. Dice: ¿y por qué nosotros peligramos a toda hora? El apóstol Pablo estaba en Éfeso cuando estaba escribiendo a los corintios, y si en Corintios él pasó peligro, en Éfeso el apóstol Pablo diariamente estaba exponiéndose porque era peligro lo que él corría de muerte. Si se recuerdan, cuando anduvo predicando en Listra, al apóstol Pablo lo dejaron tirado como muerto. Entonces el apóstol Pablo está diciéndose de que él también, prácticamente por ser cristiano, estaba peligrando de muerte. Una cosa interesante aquí es que nosotros, al leer esto de que dice: ¿y por qué nosotros peligramos a toda hora? El 31 confirma esta aseveración, dice: os aseguro, hermanos, por la gloria de vosotros, que tengo en nuestro Señor Jesucristo que cada día muero. Como quien dice, cada día él estaba en peligro de muerte. Ahora, el apóstol Pablo está sabido perfectamente de que si él estaba en esa situación, era porque Dios le estaba dando la oportunidad de que ellos conocieran lo que realmente era la resurrección, que ellos supieran de que la muerte es algo natural, porque de eso es lo que vamos a hablar en adelante, para que no tengamos miedo a la muerte,
para que sepamos de que la muerte es algo natural que viene. Créanme que esta palabra me confortó bastante, porque yo la estaba meditando, de qué manera esto nos puede ayudar a nosotros cuando nos damos palabras de consejo, palabras de aliento a otro. El apóstol Pablo está diciendo, sí, todos corremos peligro de muerte. Usted al salir de su casa está corriendo peligro de muerte. Usted al salir a su trabajo, depende de lo que esté haciendo, está peligrando. Pero el apóstol Pablo les dice, yo también. Y aquí en el 32 ya les dice, si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué me aprovecha? Como quien dice, si fuera en vano la resurrección, ¿de qué le hubiera servido de estar batallando por su vida? Si los muertos no resucitan, dice él, ¿verdad? Comamos y bebamos que mañana moriremos. Entonces, él está diciendo que si no va a haber resurrección, ¿para qué cuidarnos? Yo lo mismo le dijera a usted, si no hay resurrección, entonces ¿para qué seguir haciendo lo bueno? Porque al final de cuentas, porque él les está diciendo a ellos, acuérdense que ellos serán influenciados por los epicúreos, como estuvimos dando la tradición de ellos, que era que creían de que comamos, bebamos y casémonos, porque esta es una vida y ya después no hay nada. Entonces él le está diciendo eso, si así fuera la situación, entonces comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Ese texto es bastante confundido, mis hermanos. Si no se sabe leer, no se sabe interpretar, ese texto lo puede decir, si el mismo apóstol Pablo dijo, comamos y bebamos que mañana moriremos. El apóstol Pablo en ninguna manera está diciendo eso. El apóstol Pablo está diciendo de que le aprovecharía a él si los muertos no resucitaran. Entonces, comamos y bebamos que mañana moriremos. Entonces el verso 33 dice, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Aunque no se siente mucha relación entre este versículo, pero sí el apóstol Pablo lo que le está diciendo a los corintios es que muchas veces la gente, como en las esquinas, yo no sé, pero en los pueblos es muy común que la gente se sienta en las esquinas a hablar y a tener, especialmente en los pueblos, ¿verdad? Uno va caminando y la gente está en las esquinas y uno, ay, ¿qué estarán hablando? Porque todos se quedan viendo cuando pasa alguien. Y se ven, eso es muy común en los pueblos. Yo no sé usted, yo soy de pueblo. Y cuando uno pasaba en el pueblo, ya cuando yo llegaba a mi casa, había saludado como 20, 40 veces. Buenas tardes, don fulano, buenas tardes, doña Sutana. Porque si uno no saludaba, oía cuando decía, ya pasó el burro. Entonces, sé lo que le estoy hablando porque yo vengo del pueblo. Entonces, esto lo del apóstol Pablo, mire, yo sé perfectamente que cuando pasa una mujer, yo no sé cómo le hacen las muchachas para pasar, porque yo sé que atrás están sabiendo que se la están comiendo vivas. El apóstol Pablo me imagino que era prácticamente lo mismo que estaba viendo. Y muchas veces cuando están en esos lugares, lo que primero hacen es el hablar, ¿verdad? La forma que se habla. Se habla de tantas cosas. Las esquinas son los peladeros de los pueblos. Y entonces, y muchas veces entre amigos y conocidos se habla de tanta cosa. El apóstol Pablo está diciendo que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Y esto porque es muy posible que en el caminar que ellos tenían, hablaran a la hora de pasar o a la hora de estar hablando, es muy posible que pudiera venir este tema de hablar de los muertos, hablar de que no hay resurrección, y prácticamente era muy fácil de que la persona fuera corrompida con las costumbres que esta gente tenía. Bueno, por eso está diciendo que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Eso lo podemos aplicar al día de hoy. Por ejemplo, de que usted sabe que si unas personas están hablando y no es de edificación, no se quede usted ahí. Porque el que usted escucha también, usted va a estar siendo parte de estar escuchando cosas que no benefician. A veces, eso le ponía de ejemplo esto del pueblo, porque muchas veces uno escucha tanta cosa y muchas veces se hablan, se dicen cosas, se está denigrando a la persona y uno también está siendo partícipe de eso. Entonces, pero viéndolo aquí, de lo que el apóstol Pablo está hablando, perfectamente de lo que es la resurrección, él está diciendo de que no es bueno estar en malas conversaciones para que no se corrompan
las buenas costumbres. Hay otro punto que es importante cuando él dice, el versículo 24, el 34 dice, velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios, para vergüenza vuestra lo digo. Quiere decir que el apóstol Pablo ya le habían llegado con el chisme, con el chambre, como dicen en El Salvador, ¿verdad? Que había gente que no daba buen testimonio. Había gente que decían que eran cristianos, pero no estaban dando un buen testimonio. Y por eso dice, velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios. Y para vergüenza de ustedes lo digo, como quien dice, la gente va a ver el testimonio de nosotros, y por ese testimonio vamos a dar a nosotros hablar de qué es nuestro Dios, quién es nuestro Señor, qué es lo que nosotros creemos. En el versículo 35 dice, pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? Porque acuérdense que era algo que ellos no creían. Pero dice, la pregunta la hace el apóstol Pablo, dice, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Y en el versículo 36 ¿verdad? Los reprende. Pero esto que está preguntando ahorita, también a muchos de nosotros nos pueden preguntar. Si alguien dice, es que ¿cómo van a resucitar los muertos? Y yo no tengo idea cómo usar, con qué cuerpo van a venir. Van a resucitar y van a estar comiendo con nosotros, van a hacer esto y lo otro. Entonces nosotros, esto es lo que está diciendo el apóstol Pablo, les dice en el verso 36, necio, lo que siembras no se vivifica, si no muere antes. El apóstol Pablo le está diciendo de que nosotros no vamos a resucitar en un cuerpo como el que tenemos. ¿Por qué? Porque esto que tenemos nosotros es corruptible. Si ustedes me hablan, entre más viejo se va poniendo uno, más achaques tiene, ¿verdad? Porque ya esta belleza, este monumento, va en declive. Lo que antes podía hacer, y eso no se necesita ser tan inteligente uno o tan sabio. Usted sabe perfectamente que el cuerpo se va deteriorando. Según los médicos, dice que cada 10 años hay una etapa diferente. Y entonces es como sacarle fotocopia de una fotocopia. Y por eso es que muchas de las cosas se van deteriorando. Porque lo que originalmente tenía, lo sigue teniendo. Las células las seguimos teniendo. Y de hecho, todos los días nuestro cuerpo se va ¿cómo decir? Reciclando, va renovándose. Muchas células de su piel se caen. El pelo, las uñas y todo, ¿verdad? Entonces, el apóstol Pablo lo que está diciendo, necio, lo que nosotros somos físicamente, eso va a desaparecer. No nos aferremos a este cuerpo. No nos aferremos a esto, porque esto no es realmente lo más importante para nosotros como cristianos. Él está diciendo en esto, le dice, necio, lo que siembra no se vivifica. Como quien dice, si usted va a enterrar a una persona, no vaya a pensar que se va a poner bien guapo de aquí cuando unos 2 años que lo vayas a enterrar, si no muere antes. Ahora, yo le pongo este ejemplo, y es como cuando usted va y la palabra también lo menciona, de que el grano tiene que morir para que pueda nacer la planta. Entonces, si no morimos, hermano, no podemos resucitar. Y esta es una etapa donde nosotros estamos en un tiempo limitado, algunos más que otros, ¿verdad? Pero lo que va a pasar con nosotros, que al morirnos, nosotros, prácticamente cuando morimos es cuando nosotros entramos a la eternidad, que fue para lo que originalmente fuimos creados. Si lo pudiéramos visualizar como cuando usted abre la puerta, ¿verdad? Que sale de su casa. Cuando abre la puerta, es un mundo desconocido. Y un comentarista lo ponía de esta manera, de que aquí está bonito, ¿verdad? Porque conocemos el mundo y si tenemos dinero, no estamos enfermos, no hay dolor ni nada, es bonito. Eso es lo que nosotros conocemos, lo que estamos acostumbrados. Pero él decía esta ilustración.
cuando nosotros estábamos en el vientre de nuestra madre, ¿verdad? Era lo que nosotros conocíamos. Ahí teníamos comida, teníamos aire, teníamos todo lo que necesitábamos. ¿Por qué? Porque la madre lo estaba proveyendo para nosotros. Pero ¿qué hubiera pasado si nosotros decimos, no, es que yo no quiero salir? ¿Qué va a pasar allá afuera? ¿Cómo estará todo? ¿Cómo va a ser? ¿Verdad? Pero si no nace, no puede experimentar todo lo que nosotros hemos experimentado. Los colores, los sonidos y tantas cosas. Entonces yo le aseguro que aunque el baby estaba muy bien en el vientre de su madre, está mucho mejor cuando está afuera, porque ya puede experimentar más cosas. Entonces el mundo en el que nosotros estamos ahorita, estamos limitados a muchas cosas. Estamos con achaques, estamos que nos agarra el dolor de cabeza, que nos agarra el dolor en las piernas, ¿verdad, hermana Evelyn? Que estamos, que de repente no tenemos ganas ni de levantarnos, que nos da hambre, nos da sed y tantas cosas que tenemos que pensar. Tenemos un horario, tenemos tantas responsabilidades y cosas que hacer. O sea, eso es lo que nosotros conocemos, pero hay algo, como el apóstol Pablo nos pone, que hay algo mucho mejor. Y para poder llegar a eso que es mejor, lo que tenemos que hacer es morir. Porque esto no va a ser eterno. Esto es nada más como un disfraz que Dios nos ha dado para mientras estamos aquí comunicarnos unos con otros. Usted puede ver si yo estoy alegre, si me estoy sonriendo. Y aún sonriéndome a veces dicen, el pastor está enojado, ¿verdad? Porque de esa manera nosotros nos comunicamos unos con otros. Dios se comunica con nosotros a través de su espíritu, porque Dios es espíritu, se comunica a nuestro espíritu. Nosotros nos comunicamos con nuestra alma, nos comunicamos unos con otros. Entonces, quiere decir, mi hermano, que el mundo espiritual, ese mundo espiritual, porque al morir nos vamos a hacer vamos a tener un cuerpo espiritual, pero qué hermoso va a ser entonces todo lo que podemos, lo que tal vez nuestros ojos no pueden ver, porque dice, cosas que ojo no vio, ni oído escuchó, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios tiene preparadas para nosotros. Ha de ser hermoso todo lo que está preparado, pero no lo podemos conocer si no morimos antes. Por eso dice que esto corruptible se va, este cuerpo tiene que morir. El 37 dice, y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Pero Dios le da el cuerpo como Él quiso, y a cada semilla su propio cuerpo. No toda carne es la misma carne, ni toda carne es la de los hombres. Él se está refiriendo de que, ¿verdad? Todos nosotros somos diferentes. Y cada uno tenemos la particularidad de que Dios nos dio como Él quiso. Él nos hizo a unos más altos, otros más bajitos. Eso es prácticamente aquí. Eso es aquí. Porque Él nos hizo así. Pero esto, hermano, las aves van a morir, los otros animales van a morir, nosotros también morimos. Es parte del principio de biología que dice que los seres humanos nacen, crecen, se reproducen y mueren. Eso es parte de la naturaleza. Y él lo hace más específico cuando dice de otra de los peces y otra de las aves. El 40 dice, y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los cuerpos de los celestiales y otra de los terrenales. O sea, él está diciendo que nosotros, estos cuerpos que tenemos son terrenales, pero lo que el apóstol Pablo le está diciendo que también hay cuerpos celestiales, que hay cuerpos que no tienen, ya están afectados por la humanidad. Ya prácticamente esos cuerpos ya están en una esfera completamente diferente. Y es lo que él está diciendo, que no nos preocupemos tanto por esta vida, por esto, porque es estacionario, va a ser por un tiempo, mientras que el cuerpo celestial va a ser eterno. Y es lo que nos tiene que preocupar a nosotros, mis hermanos, porque muchas veces cuando no creemos, si creemos en la resurrección, vamos a saber de que vamos a tener
ya no va a haber dolor, ya no va a haber llanto, ya no va a haber sufrimiento, y sabemos de que eso es por la eternidad. Entonces la resurrección es algo que nos va a venir a nosotros, como decir, a dar un broche de oro, un broche de decir, bueno, ya es vida eterna, y eso es lo que nos tiene que dar la fortaleza de seguir adelante. Él menciona en el versículo 44, donde dice, una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna y otra la gloria de las estrellas. Pues una estrella es diferente de otra en gloria. Él está diciendo de que, refiriéndose a la gloria, está diciendo de que aún los cuerpos celestiales van a ser, acuérdense que va a venir el día cuando estemos en el gran tribunal el tribunal de Cristo, donde va a dar gloria a tantas personas por lo que hicieron. No van a ser salvos por esas obras, sino que por esas obras la gente va a recibir galardones. Entonces ya en ese tiempo, el apóstol Pablo está diciendo que ya en ese cuerpo glorificado es cuando se van a entregar la gloria que él le va a dar, así como la gloria, lo pone, así como la gloria del sol, o la gloria de la luna, y la gloria de las estrellas. Es lo que está diciendo también, que nosotros cuando estemos en ese cuerpo resucitado, Dios nos va a dar el honor, nos va a honrar por lo que hayamos hecho, porque nos va a dar galardones, nos va a dar coronas. Todo eso, hermano, es algo que nos tiene que motivar a nosotros a trabajar para Dios, porque yo estoy trabajando para el Señor, yo no sé, por eso nos tiene que dar la fortaleza y la cosa así. Yo estoy trabajando para Dios, independientemente de lo que los demás hagan, yo estoy trabajando para Dios porque yo sé que tengo recompensa. Y ojalá que, así como el apóstol Pablo está mencionando, ¿verdad?, que la gloria del sol, la gloria de la luna, la gloria de las estrellas, que el día de mañana nosotros podamos tener nuestra honra en la gloria que Dios nos dé en ese tiempo, ya en un cuerpo glorificado. Y yo creo que es para que nos animemos unos a otros en esto. Hay otra parte también que menciona ya en el versículo 42. Dice, así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Esto es, la resurrección es eso lo que representa, ¿verdad? Que se muere este cuerpo corrupto, este cuerpo que, al decir corrupto, quiere decir que se va a corromper, que se va a destruir. Este cuerpo no va a ser eterno. Este cuerpo va a tener su final. Pero dice que se siembra en corrupción, pero resucitará en incorrupción. Quiere decir que al resucitar va a ser un cuerpo que ya no va a haber, ya no se va a corromper, ya no se va a destruir, ya va a ser un cuerpo eterno. El verso 43 dice, se siembra en deshonra, se resucitará en gloria. O sea, tal vez pueda ser muy deshonroso el hecho de morir, porque no todos morimos de la misma manera, y generalmente la persona que muere, sea porque le llegó la enfermedad, usted no va a ver que los muertos se ven muy bien, pero eso es parte del proceso. Se siembra en deshonra, pero se resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, porque la mayoría de la gente que se muere es en debilidad que se muere, pero resucitará en poder. Y eso es lo que el apóstol Pablo nos está diciendo, ¿verdad? Que el poder de Cristo va a resucitar todo eso y va a dar un cuerpo completamente diferente. El 44 sigue diciendo, se siembra en cuerpo animal, resucitará en un cuerpo espiritual. Él está diciendo que, hermanos, si no tuviéramos razón, nosotros fuéramos igual que los animales. Él está diciendo que va a ser un cuerpo como el que usted y yo tenemos, que se va a enterrar, pero se va a resucitar en un cuerpo espiritual. Hay un cuerpo animal y un cuerpo espiritual. Lo sigue recalcando ahí. En el 45 dice, así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente, y el postrer, y el postrer Adán, espíritu vivificante. Aquí se está refiriendo, ¿verdad? Que usted sabe que dice que fue la primer alma viviente, porque él fue hecho de la tierra, él fue hecho del polvo. No nos creamos mucho, hermanos, de verdad es un consejo muy interesante, no nos creamos mucho, somos un polvo. Si usted está creído, no estoy muy seguro, pero según los científicos, son 17 elementos los que componen la tierra.
Y esos 17 elementos se han dado cuenta los científicos que nosotros los tenemos también. O sea que cuando nosotros morimos volvemos a ser lo que, como dice la palabra, del polvo eres, al polvo regresarás. Nosotros los 17 elementos que tiene la tierra, esos son unos elementos que tenemos nosotros. Pero él está diciendo que en Adán fue ese cuerpo de corrupción. Pero también viene lo espiritual. Dice el verso 47, en el mismo 46 dice que en Dios en Jesús fue un espíritu vivificante, porque el espíritu de Jesús lo resucitó. Entonces él ya podemos ver nosotros, el apóstol Pablo nos da la certeza de que en Adán hubo la muerte, pero en Jesús hubo la resurrección, de lo que estamos hablando, de lo que es, todos vamos a morir humanamente, pero también vamos a resucitar espiritualmente. El versículo 46 dice, mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. O sea que para que podamos ver lo espiritual, nosotros esto material, esto carnal, terrenal, tiene que morir, para que podamos ver después lo espiritual. El 47 ya nos da una relación, dice, el primer hombre es de la tierra, terrenal, lo que le estaba mencionando. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Usted sabe que Él vino y se encarnó en Jesús. El Cristo fue preexistente. Él no tiene principio, no tiene fin, pero se hizo mortal. Pero resucitó al tercer día. Entonces, eso nos da a entender a nosotros de que así como Él resucitó, Jesús mismo dijo que así como Él resucitó, nosotros también resucitaremos. En 2 Tesalonicenses, el apóstol Pablo da una relación de esto, ¿verdad? Donde dice que los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego, los que hayamos quedado, las personas que estén vivas, dice que serán transformadas. Eso lo vamos a ver en un versículo en adelante. Pero dice, luego los que hayamos quedado, seremos transformados. O sea que este cuerpo, aunque no seamos muertos, pero en ese tiempo cuando Cristo venga, va a ser transformado, va a ser cambiado, va a ser trasladado de la muerte física a la vida eterna. Eso es hermoso, porque eso nos da la certeza de que el Señor, si es el del cielo, nosotros también vamos para el cielo. En el verso 48 nos dice el apóstol Pablo, cuál el terrenal, tales también los terrenales, y cuál el celestial, tales también los celestiales. Como diciendo, si lo terrenal, así como Cristo también murió y también representando la especie humana, pero también así como Él resucitó en cuerpo celestial, también los celestiales. El verso 49 dice, y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Así como nosotros llevamos la imagen, ¿verdad?, de Adán, traemos el ADN de pecadores, traemos el ADN de corrupción y de muerte en Adán, también por Cristo nosotros tenemos la imagen de lo celestial. El verso 50 dice, pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción heredará la incorrupción. O sea, el apóstol Pablo nos está recalcando diciendo de que la carne, nuestra naturaleza carnal, eso no pueden heredar el reino de Dios. Tiene que ser ya en nuestro cuerpo espiritual. Eso es lo que hago, ni la corrupción heredará incorrupción. O sea, para nosotros poder experimentar eso hermoso de la resurrección, tenemos que morir. O sea, tarde o temprano nos va a llegar nuestro día, no sabemos cuándo, pero ese tiempo que nos sirva a nosotros para decir, wow, esta es una cita que Dios nos ha permitido. Cada vez que una persona muere, quiere decir entonces de que ya ese momento, esta persona va a estar enterrada, sí, pero el momento de la resurrección va a venir en un cuerpo glorificado, en un cuerpo celestial, un cuerpo hermoso que ya no va a haber muerte jamás.
Y aquí dice el versículo 1, el versículo 51 dice, he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Esto es lo que le estaba diciendo, que ese es un misterio, porque el apóstol Pablo está diciendo, no todos dormiremos. Aquí en dormiremos está relacionando que no todos vamos a morir físicamente en ese tiempo, pero seremos transformados. Y esto lo dice en Tesalonicenses, ¿verdad? Ese es el versículo que le decía yo, donde dice que cuando Cristo venga en el rapto de la iglesia, dice que los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego los que hayamos quedado, o sea, lo que está diciendo, pero todos seremos transformados. Las personas que estemos vivas o estén vivas cuando Cristo venga, van a ser transformadas. Eso será algo extraordinario, donde el cuerpo quede ahí tirado, pero el cuerpo va a ser levantado. Va a haber un cuerpo glorificado. En el 52 dice, ¿hay alguna? Perdón. Sí, Selene. Sí. No te escucho. ¿Me escucho? Sí, ahorita sí. Okay. Bueno, en lo que yo he estado leyendo de mis clases de los días lunes de teología, en el libro de la era de los mártires, en la época de Cornelio Frontón, que viene siendo Celso Frontón, o sea, todo un círculo ahí de reyes o eruditos ajá, habla de la resurrección, que eso era una necedad de los cristianos. La resurrección era una necedad de los cristianos. Dice, ¿cómo han de resucitar aquellos cuerpos que han sido destruidos por el fuego o devorados por los peces y las fieras? Uh-huh. ¿Irá Dios por todo el mundo recogiendo, uniendo pedazos de cada cuerpo? ¿Cómo se las arreglará Dios en el caso de aquellas porciones de materia que han pertenecido a un cuerpo y después a otro? ¿Se las adjudicará a su primer dueño? En tal caso, ¿quedará un hueco en el cuerpo resucitado del dueño posterior? Como vemos, todas estas observaciones y comentarios y preguntas que dirigían al corazón mismo de la fe cristiana. En ese entonces a los cristianos nos veían como canibalistas, nos miraban con doctrinas extremas, uh-huh, donde a Dios se le trataba como un ser ridículo, a Dios se le trataba así de como un ser ridículo, incoherente, donde también decían que había dos dioses, uno era Jehová y otro era Jesús, y el otro era otro más arriba que Jehová. Así nos miraban a nosotros, entonces a los cristianos en esa época. Uh-huh. Entonces le estaba yo platicando a Leonel, hay mucha gente hasta la actualidad que cree en la reencarnación. Uh-huh. Entonces, si la persona muere, va a reencarnar en otro ser. Ahora, ¿qué pasa con aquellos que, por ejemplo, donan sus órganos? Entonces aquí viene esta la pregunta, ¿no? De que a quién se le va a adjudicar si tú donas tu corazón, ¿a quién le va a dar el corazón? ¿Al primero o al que donaste? Uh-huh. Entonces hay mucho, desde aquel entonces había mucha controversia, la gente no tenía claro el concepto de la resurrección. Ya, no. Bueno, si te das cuenta, la gente estaba tomando literalmente que el cuerpo iba a ser exactamente como este cuerpo. Lo que el apóstol Pablo está diciendo ahí, que esto se va a morir. Esto se va a morir, esto se va a deshacer. Corrupción quiere decir de que ya se va a volver polvo. Entonces, no es tal cosa de que va a resucitar y va a levantar la pierna del que le amputaron y le pusieron la pierna de otro. Eso no es así. Está refiriéndose a cuerpo. Miren, yo los miro a ustedes, sé quién es hermano Rafael, sé quién es hermana Araceli y quién es Selene.
pero es lo que yo físicamente veo. Pero adentro de cada uno de nosotros hay una persona, una hermosa persona que no podemos ver, que es espiritual. Pero eso se va a revelar hasta cuando ya esto corruptible desaparezca. Sí, hermano Rafael. Okay, sí, Dios les bendiga a mis hermanos. Es interesante este tema, ¿verdad? Porque nos da la certeza de que nosotros vamos a resucitar un día, como juntamente con Cristo, ¿no? Lo que tenemos que entender nosotros también es que nosotros somos gratuitos, igual que todas las cosas, ¿no? Como el Señor y todo eso, de que también tenemos alma, espíritu y cuerpo. El espíritu es el que el Señor, es el soplo de vida que el Señor nos dio cuando nacimos, ¿no? Y el cuerpo es el que se va a quedar. El pastor estaba diciendo, el cuerpo es incorruptible, ese se queda, ese no entra. Dice que no va a entrar. Es corruptible. Sí, es corruptible. Digo, es el que no va a entrar. Dice, no entrará sangre ni carne al reino de los cielos. Y eso lo tenemos que tener bien claro. El espíritu regresa a Dios porque es de Dios, porque Dios lo dio, pero el alma es la que estamos tratando de salvar. O sea, en este caso ya estamos salvos por medio de Cristo. Eso es lo que nosotros estamos tratando de decir, bueno, quiero ser mejor, quiero ser buen cristiano porque el Señor me salvó, ¿no? Entonces, esa es la cosa, de que uno tiene que saber que somos trituitos, alma, espíritu y cuerpo. El cuerpo se queda. Entonces, sí, gracias hermano Rafael. Pero para Selén, para que te des cuenta de que así como estos decían, y te lo diste cuenta en el versículo 36 que yo lo leí, y donde dice, en el versículo 36, donde él dice necios, ¿verdad? Dice, pero si dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Eso es algo de lo que ya se estaba hablando. Tú me estás mencionando esto. Y esto era un tema de que si no se está muy claro, entonces nosotros vamos a estar pensando, no, entonces yo por eso no voy a donar mis órganos, porque entonces cuando yo me muera, ¿cómo vamos a hacerlo? Pero ignoramos la escritura de que esto, hermano, una vez nosotros muramos, ya este cuerpo quedó. Este cuerpo no va a heredar vida eterna, carne y sangre no entrará. Esto ya se va a desaparecer, se va a volver tierra. Es más, si yo el día que me muera y me van a usar alguna parte de mis órganos, porque voy a donar mis órganos, a alguien le sirvan mal, ¿verdad? Todavía lo que esté bueno. Entonces no estoy con ese peligro de decir, yo no voy a donar mis órganos, porque entonces, ¿qué pasó con la persona que...? O sea, es pensar muy pobremente de que la resurrección va a ser limitada solo, ese cuerpo físico desaparecerá. El Señor sabe cómo. Si el Señor de la nada hizo lo que existe, ¿se le hará difícil traer el cuerpo? ¿Por qué cuando Lázaro resucitó se le habló por nombre? Porque si Jesús le hubiera dicho, hey, resuciten, saber cuántos hubieran resucitado. Entonces, esa es una parte de que decimos, no podemos limitar el poder de Dios al decir eso, porque Él sabemos de que Él a cada uno de nosotros, hablando del cuerpo, lo que decía hermano Rafael, hablando de cada alma, es única y no es reciclable. Por eso es que nosotros como cristianos sabemos perfectamente, dice que nosotros está establecido que todos muramos una vez y después el juicio. ¿Cómo va a haber un juicio para una persona que en esta vida, si fuera así, ¿verdad?, encarnó en un matón, se murió y la siguiente vida fue una monja? Después o sea, que sería un relajo. ¿Qué tal si resucita? ¿Qué tal si vuelve a encarnarse póngase a pensar en un asesino? O sea, de ninguna manera, eso no puede existir, porque va a haber un tiempo cuando Dios va a juzgar todas las almas. Entonces, hermano, eso contradice la reencarnación.
Por eso nosotros creemos en la resurrección, porque en la resurrección cada quien va a recibir de acuerdo a lo que haya hecho. A mí se me hace sentido, a otra gente es posible que decir no. Por ejemplo, en las religiones del este, orientales, se cree que este resucitó, se reencarnó y encarnó en una rana, se reencarnó en un caballo, o se reencarnó en una vaca. Por eso es que ellos no se comen las vacas, muriéndose de hambre y teniendo ahí los grandes steaks, porque ellos creen eso, hermano. Y para lo que estaba diciendo Selene, la confusión que ha existido durante muchos años de querer entender lo que el apóstol Pablo escribía, lo hacían ver como una persona, porque eran filósofos, acuérdese. Para la filosofía esto no coincidía. Irónicamente, la mayoría de las personas que crearon tanto problema en el cristianismo fueron personas que quisieron llevar el cristianismo lógico, que querían llevar, y hasta la fecha, si usted va, y Selene, yo esto lo dije de una vez, después que tú termines de estudiar esto, vas a terminar muchas veces diciendo, qué bárbaro lo que hicieron en nombre de los cristianos. Jesús nunca enseñó muchas cosas que hasta la fecha se están enseñando. Jesús no enseñó muchas cosas desde que a la fecha la gente ya, ahora hay ciencia cristiana, oiga, ahora hay tanta cosa. Y realmente la palabra es tan simple si nosotros creemos, porque todo esto es por fe. Todo esto es por fe. Pero qué bueno que el apóstol Pablo nos da a nosotros la certeza de que este cuerpo físico se va a morir. Esto físico no va a ser eterno. Pero el cuerpo, o sea, el cuerpo celestial que Dios nos va a dar, va a ser diferente. Ahora, muchos se preguntarán esto, ¿verdad? Como los versículos anteriores, ¿cómo será lo de la resurrección? ¿Se acuerdan cuando Jesús resucitó? Dice que iba caminando junto a unos y no lo habían reconocido. Estaba junto a se le apareció a los apóstoles y no lo habían reconocido. Quiere decir que el cuerpo, ese cuerpo que vamos a tener, se va a tener una similitud. ¿Para qué? Para identificarnos. Pero no necesariamente ser exactamente. Porque dice que no habían reconocido, a unos apóstoles no habían reconocido. Estaban hablando con Jesús y no lo habían reconocido. Ahora, vea qué interesante que ya ese cuerpo, no me pregunte, porque es misterio, pero ese cuerpo glorificado dice que va a poder atravesar las paredes. Ese cuerpo glorificado ya va a tener, como ya no tiene esta materia física, es un ser celestial, es un ser espiritual, va a poder, y de acuerdo a lo que dice en los evangelios, ¿verdad? Usted puede ir y leer los evangelios, que dice que él comió pescado con ellos, pero no, me imagino, o tome esto como lo que yo pienso. Imagínense lo que sea usted estar comiendo ya un cuerpo glorificado y no engordar. Qué bonito de las hermanas. Ya no engordar, ya no cuidar las libras ni nada. Pero es un cuerpo glorificado. No vamos a comer porque tengamos hambre. O si se va, porque dice que va a haber banquete y va a haber todo eso. Entonces, ¿para qué va a haber banquete si no va a poder usted comer? Dígame. Sin embargo, quiere decir que esas cosas le pertenecen a Dios, son como misterio, pero lo que dice que el cuerpo glorificado ya no va a haber muerte jamás. Y eso es lo que tenemos que ver. Vamos a ver, vamos a seguir. En el versículo 52, en un momento dice, ¿verdad? El apóstol Pablo dice aquí, mire qué bonito va a ser esa transformación. Dice, en un momento, el 52, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Miren lo que dice, igual que Tesalonicenses, y dice, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad, y cuando esto corruptible sea vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, sorbida la muerte en la victoria. Y dice ese hermoso versículo que muchas veces nosotros lo predicamos cuando alguien se murió, cuando alguien dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria?
ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado, la ley. Y este versículo, hermano, es muy hermoso porque este versículo nos da la certeza a nosotros cuando pase eso y seamos transformados y seamos cambiados y seamos levantados con Cristo en los aires. Voy a decir, ¿dónde está la victoria de la muerte sobre nosotros? Ya la muerte no va a tener derecho sobre nosotros. Ya el pecado tampoco, porque Jesús dice que Él conquistó la muerte y el pecado. Entonces nosotros también. Eso va a ser hermoso. No me pregunte cómo va a ser, pero si usted puede imaginarse lo bellísimo que va a ser cuando esto mortal se transforme en inmortalidad. Cuando nosotros podamos tener un cuerpo celestial ya no corruptible, un cuerpo que ya no vea muerte jamás. Entonces, eso es lo que tenemos que aspirar, y el apóstol Pablo nos da esa palabra, ¿verdad? Es decir, como diciéndole, retando, dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Y eso, cuando usted esté frente a la tumba de alguien, esos versículos los puede usar usted como para darle fortalecimiento a alguien. Porque estamos estudiando esto, hermano, para que usted tenga la certeza de que algún día, si usted se acerca a alguna persona que murió, y se murió en el Señor, y saber decir, mira, hermano, lee lo que dice 1 Corintios. ¿Dónde está, oh muerte, tu hijo? Nuestro hermano ya venció la muerte. Nuestro hermano ya el pecado. Ya la ley ya no lo rige. Él está en la presencia del Señor. O sea, esperando el tiempo de la resurrección para estar eternamente. Esto es hermoso, porque esto va a ser una esperanza para las personas. Mire, hermano, no hay cosa más hermosa predicar en un funeral donde el que se murió es cristiano, donde él tenía su confianza de que al morir él sabía de que él se iba con el Señor. Dígame, ¿cómo vamos a predicar en frente de alguien que no haya aceptado a Jesús como su Salvador? No es lo mismo. Como le pasó a un amigo mío que estaba predicando y diciendo, este gran hombre aquí y allá, y se le acerca a uno de los hijos, le digo, oiga, usted no está predicando a mi papá. Si mi papá era aquí y era allá y acá. Y muchos, por quedar bien con la gente, pues tenemos que acomodar el mensaje. Pero, hermano, la verdad es la verdad. El que no conoció a Cristo y no tomó su decisión en vida, no podemos hacer lo mismo que estaba haciendo esta gente bautizándose o bautizándose por los muertos para que se salvaran. No podemos hacerlo. No podemos estar haciendo plegarias por los que ya murieron. La Biblia dice que es en vida que nosotros tenemos que aceptar, porque nadie nos puede hacer la decisión por nosotros. De hecho, ya hace unos años dijeron que el limbo ya no existía, ¿verdad? Muchas personas todavía están pagando sus misas para que sacar el alma del purgatorio, cosa que tampoco existe en la Biblia. Entonces, es en vida que tenemos que tomar nuestra decisión, pero cuando alguien muere, hermano, esta palabra, le digo que a mí me ayudó mucho estarla meditando esta semana, porque me da la certeza de que tal vez alguien se nos adelante, o pueda ser yo el que me vaya, pero yo sé para dónde voy. Yo estoy tranquilo, confiado de que yo sé que el Señor me tiene preparado ya un cuerpo sin achaques, un cuerpo sin tanto defecto, ¿verdad? Eso es lo que tenemos que esperar y anhelar. No le tengamos miedo a la muerte. Si nuestro Dios es nuestro Señor, Él nos tiene preparado y algo mejor, hermano. Gloria a Dios, el día que es ausente del cuerpo, presente con Dios. Ya el versículo 57 dice, mas gracias sean dadas a Dios, que nos ha dado la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo no es en vano. Así que lo mismo les digo yo, mis hermanos, que el trabajo que hacemos en el Señor no es en vano. Que lo que hagamos para al Señor no es en vano. Tal vez estamos dando el último cohete que tenemos para el Señor, ¿verdad? Muchos ya le entregamos a Dios cuando ya al mundo le entregamos toda nuestra energía, nuestra juventud,
Y ya venimos al Señor, ay Señor, la rabadilla, ay Señor, que mi pierna. Cuando en el tiempo de la juventud no se la entregamos al Señor. Pero, hermano, dice la palabra del Señor que el trabajo en el Señor no es en vano. Todo tiene recompensa. Usted y yo, vendrá el día cuando Dios nos dé un cuerpo hermoso, un cuerpo que ya no va a haber muerte, que ya no va a haber corrupción, que ya eternamente vamos a estar con el Señor. Y eso es lo que nos tiene que dar aliento a nosotros a seguir adelante, que vale la pena servirle al Señor, que vale la pena pagar el precio. Nosotros estamos en una condición favorable, hermano, créame, en comparación de muchos cristianos que fueron pasados por la hoguera. No sé si algún momento, Selén, vas a tener que pasar por la historia del cristianismo, la historia de los mártires. Es muy posible que pases por eso. Yo te recomiendo que cuando lo hagas, saques una copia, que saques un resumen de cada uno de los... Puedes comenzar con los apóstoles. ¿De qué manera murieron ellos? Yo la tengo. ¿De qué manera murieron cada uno de los apóstoles? ¿Cómo murieron? Fueron mártires. Los cristianos que fueron muertos en el Coliseo romano, las personas que eran tiradas a los leones, las personas que fueron sacrificadas, amarradas, por ejemplo, en el palacio de Nerón, donde Nerón, para inspirarse haciendo poesía, amarraba a los cristianos en las columnas del palacio y les prendía fuego. Hermano, estamos hablando de que a nosotros nos ha tocado vivir el cristianismo como realmente lo vivieron muchos de ellos. Y ahorita nosotros leemos mucho del apóstol Pedro, leemos mucho del apóstol Pablo, pero fueron personas que pagaron un precio muy alto por creer en el Señor. O sea, no tomemos el evangelio tan barato, no vivamos un evangelio tan devaluado. Esto es precioso, esto pagar un precio para que nosotros lleguemos a conocer esta hermosura de evangelio. Hay gente que pagó un precio alto para que la Biblia haya llegado a usted, y eso es otro libro que les recomiendo que lo lean. ¿Cómo nos llegó la Biblia hasta nosotros? Hermano, ¿sabe usted que muchos cristianos fueron encarcelados y muertos por tener una Biblia? Las Biblias eran clandestinas. El hombre que más Biblias compró era un hombre que las compraba para quemarlas. Henry VIII. Y, hermano, la Biblia no la podía tener cualquiera. La Biblia solo la tenían en latín y la tenían en la iglesia, con una cadena. Nadie la podía leer más que el sacerdote. Esas son cosas, hermano, que ahorita nosotros tenemos la Biblia en diferentes versiones, en diferentes idiomas, y ni aún así la leemos. Tenemos que apreciar lo que realmente la riqueza que se nos ha dado, la belleza que el Señor nos ha dado. Y esta palabra, hermano, vamos a estar estudiando, cuando estudiemos Tesalonicenses nos vamos a dar cuenta cómo ensambla una cosa con la otra. Y esto de la resurrección es algo que nos tiene que tener motivados a decir, yo quiero servirle al Señor de mi corazón, porque Él prometió y lo va a cumplir. Él no es hombre para que mienta, como dijo hermano Rafael, ¿verdad? Que le estaba explicando a Génesis, que Dios no es hombre para que mienta. Él no tiene la naturaleza de nosotros. Él va a cumplir lo que prometió. Y si le ha prometido un cuerpo, hermano, crea lo que lo va a tener. Si es que terminamos con esto, si hay algún comentario, nos queda...